damos paso a esta siguiente parte de la jornada. Tenemos con nosotros a dos profesores de universidad. En primer lugar, hablará el doctor Belzunegui. Él es profesor de la Universidad Rovira y Virgili, pero no está aquí en Tarragona porque en estos momentos está en comisión de servicios como director de estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, que en España es una institución que depende del Ministerio de Presidencia, que hace muchísimas encuestas e investigaciones muy relevantes para la comunidad sociológica, pero también para la sociedad, si bien es básicamente conocido por otras cuestiones con una dimensión política, que a los españoles no se les escapa, pero bueno, para los demás un centro de relevancia. Y tenemos también con nosotros a la doctora Martínez Buján, que es profesora de Sociología en la Universidad da Coruña. Luego la presentaré brevemente. El doctor Belzunegui es profesor de Sociología aquí en La Rovira. Ha sido director de la Cátedra de Inclusión Social de nuestra universidad desde su inicio y ha impulsado numerosas investigaciones que tienen que ver con la inclusión y diferentes formas de desigualdades. Y bueno, nos va a hacer un análisis, por eso va a intervenir en primer lugar, más contextual y descriptiva de la población extranjera en España como núcleo de la vulnerabilidad social. Hago esta muy breve presentación. En cualquier caso, el currículum lo tendremos disponible. Y para no retrasar mucho más la intervención, pues el doctor Belzunegui, puedes iniciar cuando consideres. Gracias. Pues muchas gracias. Y como vamos un poquito apretados de tiempo, ¿no? En primer lugar, agradeceros la invitación para participar en esta jornada que habéis organizado y que depende de este proyecto tan interesante que me consta que estáis llevando a cabo. Saludar a todas y a todos los integrantes que os veo así un poco como de perfil, ¿no? A las personas que estáis en la sala. Y, y bueno, y una vez hecha esa salutación inicial, quiero compartir con todos vosotros una serie de datos sobre población extranjera en España y vulnerabilidad social. Y voy a hacer dos advertencias iniciales. Es que, bueno, como no puede ser de otra manera, los sociólogos cuando hablamos de datos pues nos hacemos bastante aburridos, pues yo creo que esta presentación no va a desentonar en ese sentido y va a ser un poco aburrida en el sentido en que os voy a presentar toda una serie de datos, pero que yo creo que son interesantes. Los voy a explicar de la manera más sencilla posible y más gráfica posible para que seamos conscientes de ese núcleo de la vulnerabilidad social que representa la población extranjera en España. Así he titulado esta comunicación, la población extranjera en España en el núcleo de la vulnerabilidad social. Fijaos, un dato impactante es que si me adelanto ya casi todas las cosas que voy a decir, incluso esto ya podría ser una conclusión, pero si la pobreza que detectamos en la población extranjera no comunitaria en España se lograra o no existiera, si esa pobreza desapareciera de golpe, eso es imposible, las tasas de pobreza en España se reducirían alrededor de entre 12 y 15 puntos porcentuales. Eso nos da ya una primera imagen de la magnitud del fenómeno del cual vamos a hablar. Voy a compartir mi presentación. No sé si ya se está viendo, pero Inma, ya me decís. Sí, se ve, sí. De acuerdo, pues voy a ir un poquito rápido. Entonces, Puedes ponerla en modo presentación si quieres. sí, voy.
así, en modo presentación. Perfecto. Vamos a ver primero unas cifras que me parece que pueden ser interesantes para situar entonces el tema, como decía, de la población extranjera en España. Una de las advertencias que decía que iba a hacer al principio es que vamos a distinguir en todo el análisis entre población nacional, población extranjera comunitaria y población extranjera no comunitaria. Desgraciadamente, la fuente que estoy utilizando, que es la encuesta de condiciones de vida, con los últimos datos del año 21, no he podido acceder a los datos específicamente por nacionalidad. Es decir, no tengo datos aquí en esta presentación de colombianos, de venezolanos, de ecuatorianos, etcétera. Por tanto, la única distinción que vamos a hacer, que creo que ya es importante, es, como decía, la de considerar los nacionales, los extranjeros comunitarios y los extranjeros no comunitarios. La realidad de la inmigración en España ha cambiado mucho, ya como ha comentado anteriormente Claudia en su intervención. Simplemente deciros que entre las 15 primeras nacionalidades de población extranjera que residen en España, en tercer lugar se sitúa la colombiana, en sexto lugar la venezolana, en décimo lugar la peruana, etcétera. Es decir, la población inmigrante latinoamericana ha tomado estos últimos años una relevancia considerable. En cifras absolutas, con nosotros residen 375.000 colombianos y colombianas, 252.000 venezolanos y venezolanas, 142.000 peruanos, 135.000 hondureños, etcétera, etcétera. A nivel de grandes espacios geográficos, la región latinoamericana, centroamericana y sudamericana es la región con más población extranjera en España. Y su pirámide de población respecto a los hombres y mujeres españoles la tenéis en esta pirámide. Como veis, sobresaliendo notablemente las edades de entre 20 y 44 años, tanto para hombres como para mujeres. Y también, curiosamente, sobresaliendo por la base de la pirámide en los niños de 0 a 9 años. Esa es la composición, la estructura de la población española en azul para los hombres eh, y en anaranjado para las mujeres, y después los segmentos sin rellenar para la población extranjera. De la misma manera, si esto lo vemos por grandes, por grandes áreas geográficas, se ven superpuestas encima de la población, de la estructura de la población española, se ven las pirámides poblacionales de hombres y mujeres asiáticos, de hombres y mujeres africanos, de hombres y mujeres latinoamericanos, etcétera, y en todos los casos se ve clarísimamente cómo sobresalen en esas edades centrales que estábamos considerando. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de pobreza, de vulnerabilidad social en España y de población extranjera, hay que hacer referencia sin ninguna duda y sin ningún pretexto a las condiciones laborales de las personas y a su inserción laboral. Y por último, un dato demográfico que me interesa resaltar también es el de la evolución de las tasas de natalidad de la población española y la población extranjera en perspectiva longitudinal desde el 2002 al 2021, y se ve como el patrón de natalidad de la población extranjera, cómo se va acercando a lo largo del tiempo al patrón de natalidad de la población española. Esto ya se ha puesto de manifiesto en otros países europeos, concretamente en Francia, que es el país donde más estudios a nivel demográfico se han hecho, y se ha llegado a esa conclusión de que efectivamente a lo largo del tiempo los patrones de natalidad se van acercando mucho en el tiempo. Bien,
Pero vamos a lo que nos atañe en concreto, que sería la presentación de las cifras sobre vulnerabilidad social de la población extranjera respecto a la población nacional, a la población española. Aquí hemos utilizado dos indicadores fundamentalmente de partida, que es el indicador AROPE, que es el que normalmente utiliza la Unión Europea para constatar el riesgo de pobreza o de exclusión, y después otro indicador que es el propio indicador de riesgo de pobreza. Son dos indicadores diferentes. El primero, la tasa AROPE, es un indicador compuesto multidimensional que incluye el riesgo de pobreza, es decir, las personas que están por debajo del 60% de la mediana de ingresos de un país. Este es un indicador que aparece así recogido en todos los países de la Unión Europea en el programa estadístico Eurostat. Además de ese riesgo de pobreza, incluye también la privación material severa, es decir, las familias o las personas que por lo menos puntúan en 4 indicadores de privación. Después veremos cuáles son estos indicadores de privación, al menos que puntúa en 4 indicadores. Y por último, una tercera dimensión muy interesante, que es las personas que viven en un hogar con baja intensidad de empleo. Se considera baja intensidad de empleo todas aquellas personas que trabajan una serie de horas a la semana, en condiciones precarias, etcétera, etcétera. Esa es la tasa AROPE, y la tasa AROPE, por tanto, contiene a la tasa de riesgo de pobreza, y por tanto siempre las cifras de la tasa AROPE son mayores. Pero fijaros en este gráfico comparativo entre los nacionales españoles, los extranjeros de la Unión Europea y los extranjeros que no son de la Unión Europea. Las personas que se dedican a las labores de hogar, cuidado de personas, etcétera, fijaros que representan un 75,8% de la pobreza AROPE en ese tipo de personas. Para los jubilados un 58,3%. Pero detengámonos en las personas que están trabajando. Fijaos que para los nacionales la tasa de AROPE supone un 13,4% de la población que está trabajando, frente a un 46,6% de los extranjeros, más allá de la Unión Europea. Em, si miramos también este indicador tan interesante de la baja intensidad en el empleo, aquí las diferencias no son tan elevadas. Partimos de que en España, para la población española es un 11%, respecto a la población extranjera no, de fuera de la Unión Europea, con un 16%. Otro de los indicadores que utilizamos normalmente para, para entender cuáles son estos procesos de vulnerabilidad social y más o menos dónde los podemos encontrar, son una serie de indicadores de privación material. Estos son unos, después mostraré otros. Y también aquí vemos que hay diferencias muy interesantes, muy importantes en cuanto a estos indicadores de privación social, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos las personas que no pueden sustituir la ropa estropeada por otra nueva, por ejemplo, en temporada, y la diferencia entre los extranjeros de fuera de la Unión Europea respecto a los españoles es de 16 puntos porcentuales. Cuando miramos, por ejemplo, si puede gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo, en uno mismo, pues vemos que la diferencia es de 22 puntos porcentuales
también una diferencia pues muy elevada, ¿no? O cuando miramos, por ejemplo, si puede participar en actividades de ocio regularmente, deporte, cine, conciertos, etcétera, las diferencias son de 19 puntos porcentuales. En todos los indicadores que veamos de vulnerabilidad, absolutamente en todos vamos a encontrar diferencias muy importantes. Incluso en el último, que dice dispone de conexión a Internet fija o móvil, y aunque aquí las diferencias son menores, ese 5,3% que representan los extranjeros de la no Unión Europea respecto al 2,4%, también es considerable, sobre todo por el impacto que tiene en los niños y en las niñas, que en último término utilizan cada vez más dispositivos con conexión para un correcto funcionamiento en los centros escolares. Si miramos por edades, también pues, los extranjeros no comunitarios salen mal parados, excepto en el grupo de edad de 75 años y más, que tengo que reconocer que, como veis en la gráfica, el mayor porcentaje de riesgo de pobreza, AROPE, se sitúa entre los extranjeros de la Unión Europea. No he sido capaz de encontrar una explicación a ese dato, que es contradictorio con todos los datos anteriores que vemos en esta misma gráfica. Y la única conclusión a la cual he llegado después de preguntar a algunos colegas que estamos muy intrigados, ¿no?, por este dato, es que los datos están mal recogidos. Ya sé que es una excusa que puede sonar un poco, pero no tiene mucha explicación. Lo que sí que me interesa es que observemos lo que normalmente se considera como pobreza infantil, que es la menor a 16 años. Fijaros que para los nacionales la tasa AROPE supone un 26,5% frente a un 71% para los extranjeros fuera de la Unión Europea. Eso supone 45 puntos porcentuales más. Ese dato también es muy demoledor, muy importante. Algo parecido pasa con la pobreza severa. La pobreza severa es otro indicador. Si la pobreza entendida estándar es el 60% de la mediana de los ingresos, la pobreza severa es el 40% de la mediana de los ingresos, y como también se ve aquí, pues los datos son muy esclarecedores. Otros indicadores de vulnerabilidad que me interesa ver muy rápidamente, y con eso ya casi voy acabando, he prometido que iba a ser breve, son los indicadores que sí que forman parte de la tasa AROPE, y son estos que he traído aquí en esta tabla. El retraso en el pago de la hipoteca o alquiler en los últimos 12 meses, 15 puntos porcentuales por encima los extranjeros no Unión Europea respecto a los españoles. El retraso en el pago de facturas, electricidad, gas, agua, etcétera. Ahí veis también las diferencias. El retraso en el pago de compras aplazadas o de otros préstamos. En fin, si el hogar tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, en el 70% de los casos de los hogares españoles sí que tiene capacidad, mientras que solamente en el 39% de los casos de los hogares de los extranjeros no comunitarios, etcétera, etcétera. Es decir, aquí vais a tener acceso a esta presentación, y estos datos también se os van a distribuir. Podéis mirarlos luego más detenidamente. En conclusión, me gustaría destacar algunas anotaciones respecto a por qué se da esta situación tan desigual y además tan prolongada en el tiempo. Las cifras no han cambiado mucho en cuanto al gap, en cuanto a la distancia en los indicadores de pobreza y de vulnerabilidad de la población española respecto a la población extranjera no comunitaria. No es que hayan disminuido, sino que más o menos, o hayan aumentado, sino que más o menos se han mantenido en el tiempo desde la crisis del 2008. Y eso nos lleva a considerar el hecho de la reproducción de la pobreza.
Porque estamos observando cómo esa reproducción de la pobreza también la podemos constatar en las familias ya, o en los hijos, en las hijas podrían ser de primera generación de los hogares de extranjeros de fuera de la comunidad. ¿Por qué se produce esto? Por diversas razones, una combinación de razones que yo voy a anotarlas muy, muy escuetamente. En primer lugar, por una mayor afectación del paro entre la población extranjera. El paro es un problema estructural, sistémico en la sociedad española y viene afectando de una forma mucho más grave y mucho más contundente a la población extranjera. Hay una correlación directa entre el paro y los índices de vulnerabilidad y la mayor pobreza. Esa sería una de las primeras cuestiones fundamentales. La segunda cuestión es la segmentación del mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo altamente segmentado, altamente etnificado en España, y esto lo que está produciendo es una especie de asimilación segmentada, como diría Lorenzo Cachón en uno de sus últimos estudios. No estoy hablando de inclusión segmentada, sino de asimilación segmentada. Esa segmentación del trabajo está dirigiendo a los extranjeros no comunitarios aquellos nichos de trabajo, aquellos reservorios laborales peor pagados, con peores condiciones laborales y menos protegidos. Esa sería también una de las cuestiones a tener en cuenta. Una tercera cuestión a tener en cuenta, y muy ligada a esta anterior que acabo de decir, es el mayor porcentaje de población laboral ocupada a tiempo parcial entre los trabajadores extranjeros no comunitarios. Y también hay una relación bastante evidente entre las condiciones laborales del trabajo a tiempo parcial y las peores condiciones laborales del trabajo a tiempo parcial y las tasas de pobreza y de vulnerabilidad. De tal manera que una de las conclusiones fuertes del análisis de la encuesta de condiciones de vida es que el hecho de estar ocupado, el hecho de tener un trabajo, incluso el hecho de tener un trabajo legalmente reconocido, con papeles, etcétera, etcétera, no es hoy en día un impedimento para que las personas puedan estar en una situación de pobreza. Es decir, no es un factor de protección, o por utilizar un término trasladado de las ciencias de la salud. No es un factor de protección, pero en determinados momentos puede ser factor de riesgo si los trabajadores, como hemos visto en este caso, acaban en nichos de segmentos del mercado de trabajo muy precarizados. Y por último, un factor coadyuvante, con eso voy acabando, es la segregación residencial y por ende la segregación escolar. En la población extranjera no comunitaria está altamente segregada residencialmente en España y altamente concentrada en determinados centros educativos. Lo que está provocando esa segregación residencial y esa segregación escolar. Lo que está provocando, y hay estudios que lo confirman, es una escasa movilidad social, un aumento de las relaciones horizontales a nivel de compartir recursos, en lo que podemos llamar las neocomunidades. Lo hemos escrito tanto la profesora Pastor y yo en algún otro documento, la aparición de estas neocomunidades que contribuyen a repartir recursos, pero son recursos muy pobres, de baja calidad. Y después también otra de las cosas coadyuvantes que hace que permanezca y que insista ese gran porcentaje de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social en España es un mercado matrimonial cerrado. Esto puede chocar, puede parecer algo anecdótico, pero no lo es.
No se forman prácticamente parejas mixtas en España de población extranjera y población nacional. No se forman parejas mixtas y eso hace que también, bueno, pues el acceso al matrimonio, que puede ser, lógicamente, en fin, una fórmula más de salida de situaciones de vulnerabilidad, no se produzca en España. Con esto quería acabar dando, bueno, las conclusiones, algunas las he recogido aquí, otras las he dicho ya verbalmente, y hay evidentemente más factores como el factor vivienda, que no lo he mencionado y que también es muy interesante y que tiene un impacto también pues, muy decisivo en cuanto a la cronificación de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social. Pero bueno, eso me ocuparía mucho más tiempo y no quiero abusar del tiempo y daros las gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias. Estas dos comunicaciones tienen por objetivo contextualizar el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo como consorcio y por eso nos ha interesado tanto esta parte expositiva de datos como la intervención a continuación de la doctora Martínez Buján, porque va a centrarse en una parte de la realidad de la migración latinoamericana en general, pero migración en global, porque entendemos que la feminización de la migración es una realidad a la que hay que atender y que hay que tener en cuenta para los análisis que estamos llevando a cabo. Y de ahí la invitación a participar a la doctora Martínez Buján. Como decía antes, ella es profesora de Sociología de la Universidad de Coruña, ha sido decana. Ella realiza su investigación en el grupo ESOMI, centrado en todo el análisis de los procesos migratorios. Y bueno, realmente os damos las gracias a los dos por participar en esta jornada, porque seguro que nos va a ser de mucha utilidad cuando a la tarde, bueno, pues ya en jornada cerrada, por decirlo así, del consorcio, podamos reflexionar y avanzar a partir de vuestras exposiciones. Muchísimas gracias y tienes la palabra cuando quieras, Raquel. Hola, buenos días. Pues muchas gracias, Inma, por la presentación. Gracias a vosotros por invitarme a conocer el trabajo que estoy desarrollando en la actualidad y que es referente a las mujeres migrantes trabajadoras en el sector de cuidados a domicilio. Y un placer también ver cómo funciona vuestro proyecto y bueno, y espero que sea fructífera la jornada de resultados y también divertida, ¿no? Que de todo tiene que haber en la academia. Por mi parte, voy a compartir una presentación que he preparado para contextualizar un poco la conferencia, la charla. La he titulado Los trabajos de cuidados en la economía digital, nuevas precariedades para las mujeres migrantes, porque bien sabemos que España es un país de inmigración desde los años 90 y desde los años 2000 especialmente el aumento de mujeres migrantes entre los flujos migratorios ha sido relevante y especialmente porque ha sido un país, España, en el que se ha demandado mucha mano de obra femenina para hacer especialmente trabajos en servicios, en el sector servicios y muy especialmente en el sector de los cuidados a domicilio. Es algo que la literatura ha puesto, se ha escrito mucho sobre este tema, se ha escrito mucho, ¿no?, sobre la posición que ocupa España y su modelo migratorio dentro de Europa del Sur y cómo esta situación también pasa en otros países, ¿no?, como en Italia, que también está representado en vuestro consorcio. No es algo novedoso, ¿no? Hay mucha literatura escrita sobre este tema en la que muchas académicas hemos venido trabajando en las últimas décadas. Lo que pasa que a veces este sector de actividad se renueva, ¿no?, introduce cambios, se modifican las formas en las que estaba funcionando y además genera
nuevas precariedades sobre las personas que trabajan en este sector, ¿no? Puede generar nuevas inclusiones, pero también puede generar nuevas precariedades. Y en este caso se está generando una mayor precariedad en el trabajo a domicilio de cuidados en los últimos años. Y esto viene dado fundamentalmente a partir de la incorporación de la economía de plataformas, de la economía digital y de la inclusión de las plataformas digitales en la gestión de los trabajos de cuidados a domicilio. Vamos a ver un poco cómo está funcionando en nuestro país y luego podemos hacer algún turno de preguntas si lo consideramos necesario, ¿no? Bueno, como os decía, en España, 1 de cada 5 hogares de personas mayores que tienen una situación de dependencia cuentan con una empleada de hogar. Y cuentan con una empleada de hogar fundamentalmente en algunos casos pues para hacer tareas y actividades de limpieza, pero también asociadas al hecho de que la persona que las estaba realizando hasta el momento pues no puede continuar, ¿no? Porque es una persona mayor o se encuentra en una situación de dependencia más elevada. Esto hace que el 24% de los hogares de personas mayores en situación de dependencia tengan ya contratada a una trabajadora empleada de hogar para efectuar tareas de limpiezas y de cuidados, porque normalmente se combinan una y la otra. Los datos de la encuesta de población activa del año 2021 estiman que hay 375.000 personas contratadas como empleadas domésticas, que el 64% de las mismas han nacido fuera de España y que el trabajo de hogar aglutina ya casi al 18% de las mujeres migrantes que tienen un trabajo. Es decir, se ha convertido en el sector laboral de mayor incidencia para las mujeres migrantes, sobre todo para aquellas que proceden de América Latina y el Caribe, en donde el 65% de las mismas son trabajadoras de este sector. Con lo cual, estamos en una visión en la que en un país en donde el modelo de cuidados ha incorporado a una persona migrante en la familia y se ha convertido en un pilar fundamental de la supervivencia diaria y de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Habitualmente en nuestro país, en España, se accedía a reclutar a trabajadoras de hogar y a cuidadoras en los domicilios a partir de una mediación o una intermediación no lucrativa que realizaban las congregaciones religiosas. La Iglesia Católica tradicionalmente había tenido este rol y también algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales y algunos sindicatos que empezaban a gestionar un poco toda esta actividad. Y es ahí como se creaban bolsas de empleo, se facilitaba la contactación con las familias, se ponían incluso en marcha mecanismos que intentaban aminorar la explotación laboral, creando unas tablas salariales con salarios justos e incluso en algunos casos estas entidades impulsaron la regulación jurídica de las trabajadoras migrantes. Para que nos hagamos una idea, en España, para que veamos el cambio fundamental que supuso la llegada de mujeres migrantes, podemos decir que se ha pasado de 353.000 trabajadoras de hogar y cuidados en el año 2000 a 662.000 en el año 2010. Es decir, en tan solo una década, el incremento de mujeres migrantes en esta actividad creció de un 20% a un 70%, con lo cual se trata de una actividad fundamental para el desarrollo o el análisis de la ocupación, de las ocupaciones laborales que desempeñan las mujeres migrantes en nuestro país. Pero en los últimos años, este era el esquema que funcionaba tradicionalmente, en los últimos años ha habido un aumento de dos cosas. Por una parte, han aumentado las agencias de intermediación lucrativa y podemos encontrar, han transformado también nuestras zonas de influencia, nuestros barrios, nuestros espacios locales. Vemos que cada vez hay más agencias de intermediación de muy diferentes tipos, tanto desde una persona autónoma que trabaja individualmente o en soledad, a aquellas agencias que se convierten ya en empresas prestadoras de servicios con un número de trabajadores mucho más amplio y con unos beneficios mucho más elevados. Y en esas agencias de intermediación, que ya han estado creciendo, sobre todo desde la gran recesión que vivimos en el año 2008, han aumentado en los últimos 5 años las plataformas digitales, que se han instaurado como mecanismos
clave para gestionar algunos procesos de contratación laboral. Y vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Como digo, el proceso, ¿por qué aumenta, por qué se ha cambiado ese esquema tradicional de intermediación en España de las iglesias o de las entidades no lucrativas a un sector más lucrativo? Está relacionado con distintos aspectos. Hay unos aspectos macro que son muy importantes. Unos aspectos macro como han sido las crisis económicas de la última década, tanto la gran recesión del año 2008 como la COVID-19. ¿Por qué? Porque la gran recesión del año 2008 lo que ha sucedido es que muchas trabajadoras de hogar han perdido sus empleos o se empeoraron sus condiciones laborales en el sector bajándole el salario, y las agencias de intermediación y las plataformas digitales permitían la contratación de trabajadoras en plantilla, que eran trabajadoras de las propias agencias prestadoras de servicios, no estaban contratadas por el propio hogar. Y eso les permitía a las trabajadoras tener acceso a la prestación económica por desempleo, de la cual carecían como derecho al cual acceder hasta el año 2022, cuando se aprobó una nueva ley del empleo de hogar. Pero en el año 2008 no era así, ¿no? Entonces, al mantener unas pérdidas de empleo tan fuertes, la prestación por desempleo les protegía en esos momentos de precariedad o pérdidas de trabajo. Y por otra parte, la crisis de la COVID-19 ha generado también un auge del cuidado a domicilio por la pérdida de confianza en el sector residencial, porque se han cambiado de nuevo las normativas del empleo de hogar en el año 2022 y van a requerir nuevo papeleo y nueva gestión administrativa que las agencias ocupan de realizar, y también por otras cuestiones que tienen más relación con cuestiones micro, ¿no? Con cuestiones más individualizadas, pues han cambiado las pautas de consumo de las familias empleadoras, hay una mayor consideración de que se quiere cuidados bajo demanda, que se quieren de manera flexible a la hora que se necesite y cuando sea necesario, ¿no? Es decir, no se quiere contratar, no se quiere ser un empleador, sino un cliente de una plataforma o de una agencia de intermediación, ¿no? Este cambio en las pautas de consumo está también induciendo a nuevas precariedades en el sector. Por otra parte, a nivel macro también se está produciendo cambios en la propia gestión de la Ley de Dependencia, que regula el acceso a prestaciones sociales en España, y se está incrementando mucho las políticas públicas que en vez de promover servicios, promueven la libertad de elección de los usuarios, y en los últimos años, sobre todo a partir de la COVID-19, ha aumentado la prestación económica para contratar servicios en el hogar mediante la adquisición de un cheque servicio que ofrecen las administraciones públicas, ¿no? Esto está en proceso de incremento, todavía no es la prestación más elevada de nuestro país, pero es la que más se ha desarrollado a partir de la crisis de la COVID-19. Y por otra parte, pues las modificaciones, como decían, las normativas de empleo de hogar están accediendo a las formas de acceso al sector de las propias agencias de intermediación y de las propias plataformas digitales. A nivel institucional también existe en alguna medida, puede ser un cambio de consideración de cómo se tiene que reclutar a las trabajadoras de hogar y cuidados, que está menos mediada por las entidades religiosas y eclesiásticas, y existe una mayor confianza en el modelo digital, que permite un acceso inmediato a tener una trabajadora de cuidados sin que tener que hablar con nadie ni dar explicaciones sobre las necesidades que uno presenta, ¿no? Los resultados que voy a presentar se han realizado a través de una metodología cualitativa centrada en directores y gerentes de agencias de cuidados a domicilio y de plataformas digitales. Se ha realizado también un trabajo de campo con cuidadoras, trabajadoras del cuidado, que han estado trabajando a través de estas entidades y de estas empresas. Se ha realizado también entrevistas a las asociaciones de empleadas de hogar y cuidados para ver cómo valoraban este nuevo modelo, ¿no? Claro, ahora la contratación a través de las agencias de intermediación y de las plataformas
funcionan a través de dos modalidades. Por una parte, se pueden contratar a trabajadoras que están en plantilla, como decía, por las propias agencias y por las propias plataformas. Se trata de trabajos esporádicos o puntuales que no requieren un tiempo prolongado y estas trabajadoras están contratadas a través del régimen ordinario de la Seguridad Social y son trabajadoras de estas empresas. Por otra parte, estas entidades lucrativas también realizan unos servicios de intermediación con trabajadoras de hogar contratadas, pero en este caso por los hogares, por las familias. Se trata especialmente de los trabajos prolongados en el tiempo que requieren de una mayor intensidad. En ambos casos, el salario que percibe la persona cuidadora se suele ajustar a los salarios mínimos interprofesionales que en España han subido considerablemente en el último año, situándose en 1.190 euros al mes, y con un salario por hora de 8,45 euros en el caso sobre todo de la modalidad número 1. La modalidad número 2, en el salario por hora es algo más elevado cuando son contratadas por las propias familias, ¿no? Tienen como 10 euros o 12 euros, está siendo el salario medio dependiendo del tipo de ciudad en el que habitemos. Estas empresas cobran un cargo adicional inicial a las familias entre 250 euros o 370 euros en ambas modalidades y además en la modalidad 2 cobran una cuota mensual en torno a los 80 euros que se utiliza como pago para gestionar las nóminas, se encargan de cubrir personal en caso de que necesite una sustitución a trabajadora, se encargan de todo ese proceso administrativo que las familias pues es un cierto engorro, ¿no? Poder realizarlo. Y en este caso funcionan más como una agencia de intermediación, ¿no? Las funciones que tienen, bueno, pues en el caso 1 es evaluar las necesidades de las familias, atender sus demandas, aconsejar sobre los servicios más adecuados. Cuando las familias intentan contratar a una trabajadora de cuidados, en muchos casos se encuentran en una situación de crisis personal o de crisis familiar, en donde una persona que hasta el momento estaba realizando por sí misma una vida independiente, pues de repente no puede hacerlo y se requiere un tiempo mucho más prolongado de cuidados que el que se tenía previamente, ¿no? Claro, esto está suponiendo esta demanda de trabajadoras de cuidados a través de las agencias, está suponiendo una reconfiguración del mercado de trabajo de cuidados en los hogares por su rápido incremento en la última década y sobre todo en los últimos 5 años. Una plataforma de cuidados digital nos decía que han multiplicado por más de 40 la compañía en los últimos 4 años y en el último año hemos multiplicado por 3 o 4. Tenemos alrededor de 2.000 familias activas y el crecimiento ha sido exponencial, sobre todo en los últimos 3 años. Crecemos más del 15% mensual. Es decir, hay un sector en auge a través de las plataformas digitales que contratan a trabajadoras, ¿no? Claro, lo que está produciéndose es un cambio en el proceso de reclutamiento también. Estas empresas están trabajando mucho con la idea de que están seleccionando de una manera muy profesional a las personas que van a trabajar en tu hogar, ¿no? De hecho, dicen que la tasa de aceptación de las candidatas a cuidadoras es en torno de un 15% de todos los currículums que realizan. Hacen una selección de que son personas con experiencia previa y esto garantiza mucho la calidad de los servicios prestados y uno de los mantras con los que está jugando su modelo de negocio, que es la profesionalización. En nuestro trabajo de campo nos hemos detenido sobre todo en analizar este último aspecto, la profesionalización. ¿Están tendiendo hacia una profesionalización de los cuidados estas empresas? ¿En qué medida? Bueno, hemos descubierto que el modelo de negocio en el que se basan es fundamentalmente el discurso de la profesionalización, que se expande a través de dos vías. Por una parte, hay un discurso muy claro que están enganchando en todas las páginas web, en todos los congresos a los que asisten, están teniendo un grupo de presión muy fuerte incluso con los poderes públicos, organizando congresos, conferencias,
en donde invitan a los consejeros de políticas públicas de los territorios, ¿no? De las entidades de las comunidades autónomas o de los propios ayuntamientos, en donde lanzan todas estas ideas, ¿no? Porque ven que es un auge fuerte la gestión de este trabajo. Hay un discurso técnico muy claro que explican cómo tienen que ser los cuidados de calidad y utilizan una terminología propia de los servicios sociales y de la protección social pública. Términos como atención centrada en la persona, cuidados, los buenos cuidados de calidad, todo aquello que hace referencia a incluso a la gestión de los casos, a la coordinación social y sanitaria. Son conceptos básicos que ellos utilizan para modelar su modelo de negocio, ¿no? Ahí tenemos dos de los extractos en donde se recoge un poco esta intención. Incluso me decían en una ocasión una plataforma digital que estaban trabajando con la Consejería de Sanidad de Cataluña desarrollando un plan de salud en Londres y que iban a trabajar con la propia Generalitat. El problema es que cuando intentas profundizar en ese modelo de negocio ves que no existe ningún acuerdo público o privado con estas empresas, ¿no? Es un discurso que ellos lanzan sobre el negocio que ellos tienen implementado. Y por otra parte, existe un discurso muy claro de que la profesionalización de los cuidados pasa por la mejora en la calidad del empleo de las trabajadoras de hogar y cuidados, evitando la economía sumergida y aportando salarios legales. Es cierto que se realiza todo siguiendo la ley y la legislación con torno al salario mínimo interprofesional y aquello que rige la normativa, pero también es verdad que este modelo de negocio no puede mejorar por sí mismo la situación de las empleadas cuidadoras en los hogares, sino que lo está haciendo las normativas sobre el trabajo de hogar y el trabajo doméstico que se están desarrollando a un nivel que no tiene nada que ver con estas empresas. Entonces, están configurando su modelo de negocio en torno al discurso dominante sobre cuáles son los buenos cuidados, cómo tienen que ser estos buenos cuidados. Y esto no es malo, no consideramos que sea del todo en sí mismo negativo. El problema viene cuando se va a hablar con las trabajadoras que han sido contratadas por estas empresas o por estas plataformas. Y entonces ahí ese modelo de negocio se desmonta. Ni existe esa selección tan ardua que dicen las propias plataformas digitales, muchas de las cuales ni siquiera conocen a las trabajadoras, porque como es una plataforma que funciona con logaritmos, pues no, pues es estilo un Uber, ¿no? Es como pedir un Uber, pedir a una cuidadora. Entonces, no tienen ese proceso de selección tan fuerte. Ni siquiera pueden realizar un seguimiento de las propias trabajadoras en los hogares y del trabajo que realizan, porque no tienen el modelo necesario para poder hacerlo ni desarrollarlo. Y además, la propia ley de empleo de hogar prohíbe a los intermediarios hacer el seguimiento de ese trabajo, lo tiene que hacer la familia empleadora. Entonces, en este caso, existen una serie de incongruencias cuando hablamos con las trabajadoras que es verdad que ven una ventaja en las agencias de intermediación en que evitan tensiones con la familia porque no tienen que negociar su salario ni sus condiciones laborales y puede ser visto como un paraguas, ¿no?, frente a los abusos que habían vivido en trayectorias previas como empleadas de hogar. Pero al mismo tiempo, una vez que trabajan dentro de este modelo, tienen la idea de que existe una falsa protección. Parece que existe esa protección, pero en realidad no es verdad, ¿no? Porque en realidad están más desamparadas, porque no son capaces de controlar las asimetrías de poder que se dan ahora con un nuevo intermediario que es la propia agencia. Y además se difumina la responsabilidad que tienen los empleadores entre la propia familia y la propia plataforma o agencia y la mayor vulnerabilidad que pueden tener las propias trabajadoras. Hay que tener en cuenta además que el 50% de las solicitudes de ofertas de empleo que reciben estas empresas son para trabajar en régimen de interna, lo cual dice mucho de las necesidades que están teniendo los hogares españoles en términos de demanda de cuidados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el régimen de interno es el régimen además más vulnerable en términos de protección social y en términos de protección jurídica. Algunas trabajadoras
ya dicen, llamo a la agencia porque me quieren cambiar las horas de trabajo o los días que tengo que trabajar y no me cogen el teléfono, no están nunca. Dicen que ya hablarán, son largas continuas, ¿no? Entonces, nunca van a dar la cara por ti. Eso es lo que dice una de nuestras empleadas de hogar internas en este sistema, ¿no? Por lo tanto, se encuentran incluso fraudes, ¿no? Por ejemplo, de las personas que hemos entrevistado, al menos hemos detectado que a la mitad de ellas habían tenido una consideración fraudulenta, ¿no? de su trabajo con estas empresas. Por ejemplo, Amanda, trabajadora paraguaya de 64 años, estuvo trabajando 5 meses sin cobrar, hasta que la agencia de intermediación se fue a la quiebra. Marina, trabajadora ecuatoriana de 52 años, descubrió que durante un año no la habían dado de alta en la seguridad social. Marcelo, trabajador salvadoreño, lleva meses esperando a que una agencia le ingrese los 500 euros que la familia sí pagó por los servicios que había contratado. Por lo tanto, estamos viendo que hay ciertas confusiones que están llevando tanto a las agencias de intermediación como a las propias plataformas digitales a nuevas fórmulas de abuso, ¿no? para inducir a esta precariedad. Bien sabemos a través de la pandemia de la COVID-19 que ha habido una gestión muy cuestionada en las residencias geriátricas a través de las multinacionales que las estaban gestionando sin cumplir, por ejemplo, los ratios laborales o el número de personas por usuario de las mismas, ¿no? Y que supuso además la muerte de muchas de estas personas mayores, ¿no? A través de la rápida expansión del virus y la escasa coordinación médica que existió en ese momento con las propias residencias, es un modelo que está en cuestionamiento y que se intenta modificar para hacerlo mucho más, más centrado en las personas que lo habitan. Y ahora vemos que el trabajo de hogar, en donde no estaban entrando estas multinacionales, están empezando a hacerlo en la actualidad, ¿no? A través de la vista de estas personas, de estas economías digitales, ¿no? Que están surgiendo también al trabajo de hogar y de cuidados en la actualidad. No sé si me he pasado del tiempo. Disculpadme. Gracias por los aplausos, no los oigo, pero los he sentido en el corazón. Muchísimas gracias. No te has pasado para nada en el tiempo y además creo que, bueno, para el objetivo final de nuestro proyecto, que es dar respuesta a las necesidades o a las realidades con las que se encuentra la población migrada, pues es muy, muy interesante conocer la particularidad del trabajo con el que al final se encuentran muchas mujeres latinoamericanas, que es una realidad en España muy, muy relevante, entiendo que también en otros países. Bueno, si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta. Yo, si te parece bien, Raquel, mientras sí quería, escuchar tu opinión respecto a la vía para facilitar la realidad de estas mujeres migrantes. Entiendo que ponéis luz sobre una novedad de funcionamiento del mercado de trabajo, pero en la base, el debate tú lo has planteado, hasta qué punto la profesionalización de estos perfiles de cuidados puede ser o no, un poco el camino para mejorar las condiciones de trabajo y que pase por otra vía que no sea la de estas agencias empleadoras. No sé si tenemos luz sobre cuál podría ser esa vía. ¿Respondo ahora, Inma? Sí, de momento no hay más preguntas.
Bueno, pues sí, la verdad es que hay todo un debate sobre cómo proceder a la profesionalización de este sector de cuidados, no solo amparado por el auge de esta economía digital o de estas plataformas y estas agencias de intermediación, que muchas no son digitales, que son físicas, ¿no? Como os decía durante la exposición, pero lo cierto es que también tiene muchos puntos críticos, ¿no? Uno de los puntos críticos que tienen también las propias trabajadoras de cuidados es que no pueden, por mucho que se profesionalicen, acaban frustrando todas sus expectativas, porque supone cada vez más requerimientos para hacer su trabajo, pero nunca se traducen en una mejora de sus condiciones laborales. Es decir, nunca pasan de ese salario mínimo, que es cierto que en los últimos meses o en el último año ha mejorado mucho su condición de trabajo en los hogares, fundamentalmente por el aumento del salario mínimo interprofesional, por la llegada de una nueva regulación del empleo de hogar en septiembre del año 2022 que reconocen su acceso a la prestación por desempleo y por la ratificación del convenio 189 de la OIT, ¿no? O sea, esas dos cuestiones que eran unas reclamaciones básicas de las trabajadoras de hogar y cuidados están potenciando su dignificación en el trabajo doméstico y además una dignificación del trabajo de cuidados y una visibilización de esta actividad como una parte fundamental de la economía, ¿no? Y del funcionamiento de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, estos dos reconocimientos han ido por muy buen camino. Lo que pasa es que muchas trabajadoras y las propias asociaciones de empleadas de hogar tienen muchas críticas sobre ese modelo formal de profesionalización, en donde se les han requerido tener unas determinadas competencias profesionales avaladas a través de experiencias previas o cursos de formación, pero nunca, o sea, es como que cada vez les piden más ser ellas más formadas, pero eso nunca se llega a traducir en un mejor salario, ¿no? Entonces ahí es como que choca bueno, pues la demanda de una mayor formación, pero ¿para qué? Dicen, ¿no? Si total nunca voy a conseguir nada mejor, ¿no? No voy a conseguir aumentar mi salario profesional, ¿no? Digamos que esa es una de las críticas o de los puntos críticos que surgen en el debate, ¿no? Porque también se consideran que son profesionales, ¿no? Entonces lo que falta, más que la profesionalización, en muchos casos, según sus testimonios, es un reconocimiento por parte de la sociedad civil del trabajo que están realizando en los hogares y dentro de las familias. Y por otra parte, sí han existido iniciativas, yo creo que Barcelona además es una de las ciudades en donde ha fomentado más elementos de innovación en el terreno de los cuidados y de las políticas locales, que ya en la literatura académica también se habla del municipalismo del cuidado como caso paradigmático Barcelona, y han tenido también la creación de una serie de, bueno, de programas, Barcelona Cuida o algunas entidades asociadas a las políticas públicas que están fomentando la creación de cooperativas de trabajadoras de cuidados, porque eso realmente parece que es la fórmula que sí consigue tener una mayor dignificación en las condiciones laborales, ¿no? Hemos entrevistado a algunas de estas cooperativas y efectivamente parece que es una fórmula que les permite bueno, pues profesionalizar su actividad y controlar cuáles son el tipo de ofertas de trabajo que pueden realizar, ¿no? Porque, por ejemplo, las plataformas digitales, una cuestión en donde trabajan muchas de estas mujeres, pues piden trabajos con horarios muy atípicos y con jornadas muy partidas, ¿no? Pues a las 9 vas a levantar a una persona y a asearla, a las 11 te vas a la otra punta de la ciudad y vas a limpiar un hogar de otra persona mayor seguramente, a la 1 vas a otro sitio a darle la comida a un señor, a las 3 vas a limpiar unas ventanas a no sé dónde, es decir, está todo tan fragmentado que eso
genera que nunca tengas una jornada ni siquiera parcial, ¿no? Y en diferentes lugares sin que se paguen ni siquiera los tiempos de desplazamiento en estos casos, ¿no? Y eso induce una mayor precariedad. Las cooperativas de las trabajadoras de cuidados les permiten en todo caso tener una mayor control sobre este tipo de ofertas e intentar aglutinar un número de horas mínimo al cual puedes contratar a alguien, ¿no? Sin tener esa manera de bajo demanda. Nos hemos acostumbrado ya a llamar al Just Eat y entonces ahora pues ¿no? que se pone el abuelo enfermo, pues una plataforma, ¿no? Entonces este tipo es lo que está cambiando también estas pautas de consumo entre la población más cercanas a esta idea tan fragmentada. Entonces las cooperativas sí parece que funcionan bien. Hemos hecho un trabajo de campo en los últimos meses con ellas, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero también hay reflexiones al respecto, ¿no? Porque son un modelo muy reducido y muy pequeño. Las comunidades autónomas tienen legislaciones diferentes sobre los modelos de cooperativismo entre trabajadores. Muchas veces es muy difícil llevarlos a cabo. Tienen que estar un tiempo sin trabajar estas personas socias mientras montan el negocio. Y luego, además, tampoco es que ganen más que el salario mínimo interprofesional, ¿no? Permite encontrar el trabajo, pero tampoco es que tengan una gran calidad en su empleo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay que reflexionar también que no pueden luchar contra todo ese modelo neoliberal de consumo y de economía que existe en el fondo, ¿no? Gracias, Raquel. Después tendremos ocasión de compartir aquí en el consorcio las diferentes experiencias por países. En España, en algunos municipios se han desarrollado, lo digo porque no sé si eso lo habéis estudiado, lo que son las empresas públicas de atención a las personas. Y no sé si ese perfil de empresa pública que depende del ayuntamiento y que es la que gestiona, ¿no?, los encargos o la atención a las personas dependientes, no sé si está dando mejor resultado, porque tal vez en vez de profesionalizar a las cuidadoras, deberíamos profesionalizar a los empresarios que hacen ¿no? Eso sería lo ideal realmente, pero se están encontrando con muchas dificultades para hacer esa realidad, para hacerlo realmente efectivo. Va en muchos programas electorales, de hecho, de algunos partidos políticos, pero luego la realidad es muy distinta, es imposible en muchos casos, ¿no? Yo creo que en el caso de Barcelona también sucedió algo similar, que al final no sé si se hizo en la empresa pública, yo creo que no, que siguieron el modelo de cooperativas porque no podían tener en plantilla a ese número de trabajadoras, tenían que pasar una serie de pliegos de condiciones para contratar a estas personas y pagar un salario que no había dinero para poder solucionar toda esta situación, ¿no? Y entonces se eligió el modelo cooperativas, que es el que se impulsó desde el municipio de Barcelona principalmente, en donde se otorgó una financiación y un motor inicial a cada una de ellas. Se pagó incluso a las personas que las iban a montar, estuvieron como 6 u 8 meses en los cursos de formación cobrando por el propio ayuntamiento, y eso, bueno, pues permitió sacar como 4 o 5 iniciativas adelante, ¿no? Pero es un modelo muy pequeño que no... Y hay sitios en los que no es posible, en los entornos rurales, por ejemplo. Bien. ¿Hay alguna intervención? Un momento. Gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, por ambas. Me parecen cifras realmente sorprendentes. Son 600,000 personas o mujeres trabajando en un lugar, que son aparte, yo creo que las que trabajan de manera legal. Seguramente hay muchísimo más que trabajan de forma informal. Perdón, ¿escuchan? Sí. De forma informal. Y como mencionaban también, sí es importante que no solo se profesionalicen las personas que trabajan, pero también las empresas. Pero hay mecanismos que regulen a las empresas, que revisen que los empleados están siendo tratados de la forma que deberían ser conforme a la ley. ¿Existen mecanismos?
sí que existen una serie de controles de inspección en los hogares que se están realizando. Creo que en los últimos años se han realizado más, pero era bastante difícil hacer estas inspecciones porque cuando se trabaja en domicilios privados, bueno, pues no se pueden negarse, no estar en casa. Bueno, no es tan sencillo acceder a los hogares como si tuvieses una empresa física. Pero sí existe ese mecanismo de control y de inspección. Muy bien, pues no hay más comentarios. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Como consorcio tomamos nota de todas las aportaciones y a la tarde que tendremos trabajo de grupo podremos incorporarlo a nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Un placer, Inma, Ángel. Gracias a vosotros y a vosotras. Hasta la Gracias a próxima. los dos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, adiós.